En este vídeo vamos a aprender a hacer dos cosas. Por un lado vamos a aprender a tener las imágenes que hemos guardado en nuestra tabla o en nuestro formulario de AppSheet y que aparezcan en la tabla del Google Sheet de nuestra base de datos. Y por otro lado vamos a aprender a hacer una plantilla de informe donde también nos aparezcan las imágenes en ese informe. Si te interesa hacer todo esto, quédate en el vídeo. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en estas direcciones de correo y en mi web appsheet.es. Además, en la portada de mi canal de YouTube tienes un enlace para si me quieres mandar un WhatsApp y estaré encantado de atenderte. Bueno amigos, como pueden ver he creado una sencilla aplicación para recoger partes de averías o informes de averías y para explicarles el tema de las imágenes en la hoja de Google Sheets. En este caso hemos creado una aplicación sencilla que nos sirve para recoger todo lo que es la información de la avería, la solución, el técnico y simplemente esto lo guardamos en nuestra aplicación y si nos vamos a la hoja de Google Sheets, pues nos aparecen los campos que estamos guardando en nuestra aplicación, la fecha de la avería, el nombre o la explicación de la avería, la foto de la avería que en este caso nos aparece en la ruta y luego, como ven, aquí nos aparece la imagen directamente en la tabla de Google Sheets. Luego tenemos los demás campos, descripción, técnico, etc. Y aquí tenemos dos campos que hemos incluido para que nos sirva el tema de las imágenes, para que se muestren las imágenes, pero estas las podríamos ocultar sin problema, o sea que no tendrían por qué estar aquí. Les voy a explicar lo que he hecho. En la columna esta D de la hoja de Google Sheets he creado la función concatenar, es decir, igual concatenar, y le he dicho que quiero que concatene lo que es la ruta esta, que es appsheet.com template get table file URL, signo de interrogación, appname averías, y todo esto, todos estos códigos se los voy a dejar en la descripción del vídeo y simplemente tendríamos que concatenar esto con la ruta que tenemos en la otra columna, que si nos ponemos aquí en esta columna vemos que nos pone en la carpeta en Google Drive donde está la imagen y el nombre de la imagen siguiente, ¿no? Entonces nosotros con esta orden que hacemos aquí de concatenar esto y lo que está en C2, pues conseguimos que nos aparezca la ruta donde está el fichero de la imagen, ¿vale? Y aquí en donde pone appname tenemos que poner el nombre de nuestra aplicación con todos los números, que eso lo veríamos aquí en esto de settings, en el apartado de settings, tenemos aquí, podemos ver el nombre de nuestra aplicación. Vale, entonces le pondríamos el nombre aquí, el nombre de la tabla se la pondríamos aquí en esta parte y tendríamos luego que concatenarlo con esta columna que es la ruta o el nombre de la imagen, ¿vale? Luego en esta otra columna lo que hacemos es aplicar la función sustituir sobre esta celda y lo que va a hacer es que va a sustituir los espacios en blanco porque en esta ruta y en la de las imágenes, en el nombre de las imágenes puede haber espacios en blanco, entonces por medio de esta función lo que hacemos es sustituir de la celda D2, sustituimos los espacios en blanco por tanto por 120, que esto es para que la ruta funcione, la ruta de la imagen funciona cuando vayamos a verla. Y luego aquí en esta otra celda lo que vamos a decir es la función imagen, que nos carga una imagen, que le estamos diciendo que está en E2 y con el modo 1, que quiere decir que es un enlace, y simplemente haciendo esto pues ya conseguiríamos que se vieran las imágenes. Bueno, como ya les he dicho anteriormente, estas dos columnas las podríamos ocultar sin problema, dándole a ocultar,
y ya se nos quedaría la tabla de esta forma. En lo que es en la aplicación vamos a tener, nos van a salir estas columnas que hemos creado como columna 4, 5 y 6. Esto simplemente las vamos a ocultar en el apartado Show para que no me salgan aquí en el formulario, ¿vale? Simplemente no quiero que salgan, solo quiero que me funcionen a nivel de la tabla de donde estoy guardando la información, ¿vale? Y si nos metemos en una de estas columnas, fíjense que aquí en la parte de Auto Compute nos está diciendo que en la hoja de cálculo tiene una fórmula, con lo cual lo va a respetar en principio y no va a hacer nada con él. Vale, hemos visto cómo tener en la tabla donde guardamos los registros las fotos, pero también podemos hacer cuando hagamos un bot, ¿no? Que le decimos, en este caso yo en mi aplicación he creado una tabla de informes, aquí en la avería he creado una tabla de informes que tiene estos campos: informe, fecha inicial, fecha fin y técnico, porque en función de lo que yo quiera sacar, pues voy a utilizar un campo u otro, ¿vale? Entonces aquí he creado, con respecto a esta tabla, he creado una vista de informes y la vista de informes me aparece aquí. Entonces yo simplemente tengo que editar el informe y lo he llamado por fecha, y aquí podría poner la fecha inicial por la que quiero que me aparezca el reporte y aquí la fecha final. Vale, yo tengo aquí una serie de reportes de avería y yo solo quiero a lo mejor que me saque del día 10 de agosto, que sería el 15, el 12 y el 15 nada más. Entonces simplemente me iría aquí a los bots. Entonces lo que he hecho es un bot que le he dicho que por cada cambio, cuando haya cualquier cambio en la tabla informe, pues me ejecute este bot. Que es, el bot lo que hace es crear un informe en Excel en función de la plantilla que le he dicho, que si le damos a ver la plantilla, pues vamos a ver cómo está creada. ¿Vale? Entonces en esta plantilla he dicho también, o le he creado para que me salga las imágenes en el reporte. Vale, yo tengo aquí la plantilla del bot, que lo que le digo es, siempre hay que ponerle menor que start, 2 puntos, y luego la orden filter, que es para que me filtre la tabla avería por la fecha. ¿Ves? Si la fecha es mayor que thisrow.fechaini, es decir, en la tabla avería, si la fecha es mayor que lo que yo le estoy poniendo aquí en mi tabla de informe, que es fechaini, ¿vale? Porque como es en el bot, aquí, en el bot aquí está como informes, ¿no? Que lo que vamos a modificar es la tabla de informes. Entonces, pues al decirle thisrow.fechaini, estamos hablando de esta línea en informe, ¿vale? En el informe de esta línea. Con lo cual, yo le estoy diciendo que me saque este informe de la fecha mayor que la fecha inicial, ¿vale? Y luego le digo que me saque el campo fecha, el campo avería, el campo foto de avería. Vamos a decirle abrir con hojas de cálculo de Google para que lo podamos ver bien. Y entonces aquí he ocultado dos columnas que las voy a mostrar, que son las mismas columnas que hemos puesto en lo que les estaba enseñando antes de la tabla de donde se guarda el Google Sheet de la aplicación. Y simplemente aquí vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo allí, pero con una modificación para que nos funcione. Aquí tenemos todos los campos, descripción, técnico, etcétera, y al final hay que ponerle en. Pero lo que les decía es que la modificación que hay que ponerle es que voy a reducir esto un poco para que se pueda ver bien. A ver, vamos a reducirlo aquí para que se vea mejor la... Vale. Entonces esto lo voy a reducir. Esto también lo podemos ocultar, de hecho yo lo tenía oculto para que en el informe ya no me salgan estas dos, sino solo la imagen.
Entonces aquí te saldría la ruta de la foto de la avería y aquí vamos a poner lo mismo, concatenate esto, pero tenemos que ponerle menor que y luego la fórmula y al final mayor que para que AppSheet lo acepte. Y en vez de concatenarlo con la columna, en este caso C2, que sería lo normal, pues aquí le vamos a poner el nombre del campo, foto avería. Y entonces así nos va a funcionar. Y luego la otra columna le vamos a poner lo mismo, la misma fórmula que teníamos al principio, sustituir en D2 el espacio en blanco por tanto por 120. Y luego aquí la misma imagen, vale, esto no cambia, lo único que cambiaría sería esta parte de aquí. Y es importante para que esto nos llegue a funcionar que las tablas, por ejemplo, yo tengo la tabla averías, pues es importante que tanto las tablas como los campos estén solo, no tengan espacio, porque entonces se complica la cosa. Es decir, foto avería, yo le tuve que poner un guión bajo para que no me diera problemas, porque si no aquí en la plantilla esta el problema que me daba era si yo tenía aquí foto y luego avería, cuando intentaba ponerlo aquí en AppSheet, en el informe me daba problemas, por eso yo lo cerré con guión bajo. Y simplemente ya con esto pues nos saldría un informe tal como este. Vemos aquí que luego incluso le podemos abrir, si queremos la foto más grande, pues le podemos abrir aquí y según el tamaño pues la foto será más grande. Y aquí me va a salir la fecha, la avería, la foto de la avería, que esta incluso la podríamos ocultar y ponerle foto avería aquí. Luego la descripción, el técnico y la solución.